Saludos y bienvenidos al canal. Mi nombre es Lisa y si todavía no se ha suscrito, espero que lo haga y active la campana para que reciba notificación cada vez que coloco un nuevo video. Y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1942 Washington Quarter y también estaré proveyendo valores y precios. Es verdad que la historia nos habla un poco de esta moneda, tal como que Estados Unidos en el fragón de su participación en la Segunda Guerra Mundial y la economía estadounidense que prosperaba para ese entonces la necesidad de nuevas monedas pues era inmensa. De hecho, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos produjo monedas para la circulación tanto en la sucursal de Filadelfia como en la de Denver, aunque también podrán ver monedas producidas en San Francisco, como monedas de prueba y en set o juegos. No queremos olvidarnos que existen monedas con errores como la duplicación, el double die. Antes de continuar, quiero dar las gracias a todos los suscriptores que me han dado ciertas donaciones de monedas o billetes, tal como es el caso de esta moneda de 1942, de parte del señor Ignacio Vargas. Muchas gracias. De hecho, me ha donado varias monedas y en los últimos videos han podido observar varias de sus monedas. Es verdad que esta moneda es una moneda gastada, o sea, en un grado good, bueno, pero al tener una composición de plata, un 90% de plata y 10% de cobre, su valor es mayor que un precio nominal. Y en unos minutos les muestro el valor actual por su composición de plata. También tengo que agradecer a una de mis suscriptoras llamada Sonia, que ha donado este libro Mega Red, que me ha sido de mucha ayuda. Por lo tanto, veamos ahora los diferentes precios aproximados de acuerdo a su grado o condición. Y vamos a buscar la moneda de 1942. Aquí está. Está la de 42, está la de Proof, la de prueba, la de Denver, que es duplicación double die, tanto en el lado anverso como el reverso. Y la moneda de 1942S, que es la de San Francisco. Y entonces aquí en el Mintage es la cantidad que la Casa de la Moneda produjo. En este caso, 1942, aquí le va a dar la cantidad y así sucesivamente hacia abajo. Pero entonces, cuando volvemos a subir, nos va a dar los grados, que esto yo lo expliqué en el video anterior. Nos va a dar los grados, pero algunos me han expresado que no entienden el libro. Así es que estos son los grados que se le ha dado de acuerdo a la escala, Sheldon, que yo tengo un video que explico sobre esos grados, lo que significa cada uno de ellos. Así que sería bueno que ustedes revisaran ese video. Entonces, de acuerdo a ello es que van dando los precios. Pero vamos a tener que bajar aquí a 1942 y este precio se refiere al EF40, que serían 7.50, y mientras va bajando o subiendo, mejor dicho, el grado, que va mejorando, que se ve mejor su condición, el valor va a ir subiendo de acuerdo a cómo está la condición. Okay. Entonces, lo bueno de este libro es que le habla sobre la duplicación y le muestra fotos, imágenes más cercas para que puedan identificar el doble. Obviamente,
hay que verlo como personalmente porque se puede apreciar mejor. Aunque aquí se puede ver la duplicación, pero a veces hay imágenes como esto que no se puede apreciar bien. Aunque se ve ahí esa duplicación, esta parte también se ve doble, pero por ejemplo aquí no se ve bien, ¿ves? Pero entonces aquí se puede observar la duplicación. Este ya es del 80, que también existe. Este es del, este es del 1942. 42 también. Ahí se puede ver la duplicación así como de ladito. Ahora vámonos al sitio web para los que no tienen libro, que he notado que ha gustado mucho cuando muestro en el libro y también muestro en los diferentes sitios web. Otra vez estamos en el sitio web de USA Coin Book. Quiero que vayan aprendiendo, especialmente los principiantes, cómo buscar en este sitio web. Entonces, como estamos hablando de la moneda de 1942 Washington Quarter, aquí van a poder observar los detalles de la moneda, la composición de plata. Vamos a acercar esto un momentito. Entonces aquí más abajo le va a mostrar las condiciones y la cantidad. Condición, el grado y la cantidad. Vamos a mover el mouse. Y si usted necesita pausar en el video, pause para que pueda tomar anotación, especialmente si tiene este tipo de moneda. Ahorita les dije que le iba a explicar sobre el valor de la plata. En estos momentos, el valor de la plata sería $4.36. Es un aproximado, está redondeado. Lo pueden redondear, mejor dicho, si desean. Pero entonces, si va bajando, le puede proveer más información de otras monedas. En este caso, la duplicación. Le da clic y le va a salir más información sobre esa moneda específica. Aunque no hable sobre las monedas certificadas en este video, pero recuerde que su valor será mayor, ya que han sido autenticados y certificados por una compañía que califica dicho grado de la moneda, tomando en consideración varios factores que ellos mismos utilizan. Y me alegra que estos videos estén gustando muchísimo, porque no solamente se animan a comprar los libros numismáticos, donde le va a dar los precios aproximados de acuerdo a su condición, sino también tienen la opción de ir en línea en busca de precios aproximados, como es el sitio web de uscoinbook.com. Bueno, hasta aquí es mi video. Si le agrada este video, por favor, no dejen de comentar, darme un like y compartir mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares dicha información. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.